Bienvenidos, hombres Sigma. Hoy vamos a desentrañar una verdad que pocos se atreven a enfrentar. ¿Por qué el 99% de las feministas odian a los hombres Sigma? No estamos hablando de simples desacuerdos ideológicos, sino de un rechazo que va más allá de las palabras. Este odio tiene raíces profundas, nacidas de la incapacidad de controlar, manipular o encasillar a un hombre que simplemente no encaja en los moldes preestablecidos. El hombre Sigma no sigue las reglas sociales, no busca atención ni valida su existencia en opiniones externas. Esto lo convierte en un ser único, una fuerza imparable que vive según sus propios términos. Y ahí está la clave. Su existencia misma desafía las narrativas que intentan debilitar a la figura masculina y promover la dependencia emocional o ideológica. En este video vamos a explorar 5 razones contundentes, innovadoras y directas que explican por qué los hombres Sigma son un blanco constante del desprecio. Así que prepárate, porque lo que viene no es para los que temen escuchar verdades incómodas. Aquí, como siempre, hablamos claro y sin rodeos. Su independencia desenmascara la dependencia ajena. El hombre Sigma es el epítome de la libertad personal. No depende de validaciones externas, no necesita formar parte de grupos sociales para definir quién es, y mucho menos se amolda a las expectativas de otros. Esta independencia absoluta no solo lo fortalece, sino que también expone la dependencia de quienes necesitan constantes afirmaciones de su entorno para sentirse válidos. Aquí radica la primera razón del odio. El Sigma desenmascara, sin siquiera intentarlo, las inseguridades ajenas. Para muchas feministas, cuya narrativa se basa en la lucha constante contra una figura masculina, a menudo caricaturizada, encontrarse con un hombre que no juega a ese juego es desconcertante. El Sigma no participa en debates diseñados para buscar culpables, no porque no tenga argumentos, sino porque no le interesa gastar energía en discusiones que no llevan a ningún lugar. Su actitud silenciosa, pero poderosa, deja claro que él no necesita justificar su forma de vivir. Esta postura libre e inquebrantable genera una frustración inmensa, ya que les demuestra que no pueden controlarlo, educarlo ni manipularlo. El Sigma es simplemente un muro inquebrantable ante las presiones externas. No se arrodilla ante ideologías impuestas. Una de las razones más contundentes del rechazo hacia los hombres Sigma es su completa inmunidad a las ideologías impuestas. Mientras otros caen en la necesidad de complacer agendas sociales o buscan aceptación al seguir tendencias, el Sigma se mantiene firme en sus propios principios. Para él, la verdad no está en los discursos populares, sino en su análisis personal y su experiencia de vida. Esto lo convierte en un verdadero rebelde silencioso, y esa resistencia es un golpe directo para quienes buscan imponer sus reglas. El hombre Sigma no se deja manipular por la presión social, mientras que algunos hombres, por miedo al rechazo, ceden ante ciertas narrativas. El Sigma ni siquiera entra al juego. No discute para convencer ni se deja arrastrar por debates ideológicos vacíos. Simplemente sigue su camino, sin dar explicaciones. Para muchas feministas, esta postura es inadmisible. Les resulta insoportable que un hombre no solo rechace su mensaje, sino que lo haga con calma, sin odio y, peor aún, sin interés. Esta falta de sumisión convierte al Sigma en un símbolo vivo de resistencia frente a las agendas impuestas. Desafía el mito del hombre sumiso. Vivimos en una época donde ciertos discursos buscan redefinir lo que significa ser hombre. Algunos intentan imponer la idea de que, para ser aceptados, los hombres deben renunciar a su fuerza natural, a su liderazgo y hasta a su instinto protector. Sin embargo, el hombre Sigma desafía abiertamente este mito. No es ni agresivo ni sumiso, simplemente vive con autenticidad, manteniéndose fiel a su esencia. El Sigma no pide permiso para ser quien es, y eso irrita profundamente a quienes intentan moldear la masculinidad a su conveniencia. Mientras algunos hombres se doblegan por miedo a ser etiquetados, el Sigma permanece imperturbable. Su simple presencia
desmonta la narrativa de que los hombres deben adaptarse para ser aceptados. Es un recordatorio constante de que existe un camino alternativo donde la masculinidad no está en crisis, sino en equilibrio. Para muchas feministas, esta actitud rompe con los esfuerzos de uniformar el comportamiento masculino. El Sigma es una figura que no se deja encasillar, un ejemplo de fuerza tranquila y confianza que, sin necesidad de confrontaciones, demuestra que la verdadera autenticidad no se negocia, no busca validación, mucho menos la suya. Una de las características más impactantes del hombre Sigma es que no vive buscando la aprobación de nadie. A diferencia de otros que moldean su comportamiento para agradar o evitar conflictos, el Sigma sigue su propio camino sin preocuparse por las opiniones externas. Esta autoconfianza absoluta es un golpe directo para quienes dependen de la validación social o grupal para sentirse realizados. El Sigma no necesita ser reconocido ni aplaudido, y mucho menos por aquellas que lo critican. Mientras otros hombres pueden caer en el juego de complacer para evitar ser juzgados, el Sigma no pierde tiempo en eso. Él sabe lo que vale y no necesita que nadie lo confirme. Esta independencia emocional desconcierta a muchas feministas, especialmente a aquellas que construyen su poder sobre la idea de que los hombres deben cambiar para ser aceptados. Para el Sigma, el rechazo o la crítica no son más que ruido de fondo. Su fortaleza radica en no depender emocionalmente de otros, algo que para muchos resulta difícil de comprender y para otros simplemente intolerable. El Sigma es inquebrantable porque vive por y para sí mismo. Es el verdadero espejo de las inseguridades ajenas. El hombre Sigma tiene una cualidad que lo hace único. Actúa como un espejo que refleja las inseguridades y contradicciones de quienes lo rodean. Su tranquilidad, su enfoque en sus metas y su capacidad de ignorar el ruido externo hacen que, sin proponérselo, exponga las vulnerabilidades de aquellos que intentan atacarlo. Para muchas feministas, esto es un golpe duro porque las obliga a confrontar sus propias debilidades en lugar de culpar al mundo por ellas. Mientras otros hombres intentan justificarse o cambiar para adaptarse, el Sigma no se inmuta. Su simple presencia dice: yo soy suficiente, tal y como soy. Esto es una amenaza para cualquier narrativa que se base en la necesidad de transformar o educar a los hombres. El Sigma demuestra que no todos necesitan conformarse a las reglas impuestas y que la verdadera fortaleza está en vivir según tus propios valores. Es en este contraste donde surge el odio. No es el Sigma quien ataca, pero su mera existencia desestabiliza las certezas de quienes lo critican. Él no necesita defenderse. Su autenticidad y éxito son su mejor respuesta, y eso es algo que muchos no pueden tolerar. Conclusión. El hombre Sigma no es odiado porque haga algo malo, sino porque representa una verdad incómoda. La independencia, la autenticidad y la autoconfianza son fortalezas que pocos pueden alcanzar y muchos no saben cómo manejar. No se trata de buscar conflicto ni de imponerse, sino de vivir según tus propios términos, algo que desconcierta a quienes dependen de controlar o encasillar a los demás. Hemos visto cómo el Sigma desarma narrativas con su calma, cómo expone inseguridades sin necesidad de palabras y cómo rechaza la validación externa sin que esto lo afecte. Todo esto lo convierte en una figura poderosa, pero también en un blanco de críticas, especialmente de quienes no entienden que su fortaleza no proviene de dominar a otros, sino de dominarse a sí mismo. Este odio no es una debilidad del Sigma, sino un reconocimiento indirecto de su grandeza, porque, al final del día, el Sigma no necesita que nadie lo acepte ni lo entienda. Él sigue adelante, firme en su camino, mientras otros se desgastan intentando descifrarlo. Y esa, amigos, es la esencia de lo que significa ser verdaderamente libre.